Hola y bienvenidos a este pequeño video sobre diferenciales. En esta ocasión vamos a revisar, como ya lo he dicho, el pequeño, este pequeño apartado que es muy importante, ¿no? Y está inmerso en todo el estudio de las derivadas y lo que tiene que ver con, la derivada y sus distintas aplicaciones, sobre todo con sus aplicaciones. Este es uno de los conceptos y temas que pues, más se utilizan a la hora de hacer las distintas aplicaciones de la derivada, pues nos va a permitir hacer ciertas aproximaciones que luego serán muy útiles en las distintas aplicaciones. Bueno, ya repetí eso mucho, no valga la redundancia. Pues bien, lo primero es que el concepto de diferencial ya lo hemos trabajado, ¿no? Bueno, lo trabajamos bajo otro nombre, sobre todo cuando comenzamos por definir el concepto de derivada. Entonces, cuando lo definimos la derivada, nosotros definimos algo que se llamaba razón de cambio, ¿se acuerdan, no? Entonces, cuando hicimos esa definición, y si no se recuerdan, les invito a que vean el video que tenemos sobre eso, pues ahí nosotros hacíamos este diagrama y entonces veíamos que lo que buscábamos era aproximar o encontrar la pendiente de esa recta, que es la recta tangente. Entonces lo que buscábamos era encontrar esa pendiente, ¿no? La pendiente de la tangente. Vimos que la mejor forma de hacerlo era a través de la pendiente de la secante, ¿sí? Entonces eso fue lo que vimos. Pero pues con la secante lo que se hizo en su momento fue establecer un punto X, luego se estableció una cantidad delta X que le llamamos incremento en X, y encontramos otro punto que era X más delta X. A partir de esos dos puntos pues encontramos un valor acá en la función, ese era f de x, y encontramos este otro punto que era f de x más delta x. La resta de ambos lo definimos como delta de y o cambio en y o incremento en y. Entonces, al final, pues vimos que por la fórmula de la pendiente, nosotros teníamos que la pendiente de la tangente se podía aproximar a través de la división de delta de y entre delta de x. Y ya, ¿no? Entonces luego le dimos otro nombre, a esto le llamamos derivada, le metimos un límite por ahí, pues llegamos al final que esta era la forma de la definición de derivada, ¿no? Y lo hemos trabajado muchísimo. Muy bien. Bueno, pues eso es, básicamente eso es. Ahora, nosotros ahora le vamos a dar un enfoque diferente. Entonces vamos a partir del hecho de que para eso vamos a utilizar una nueva página. Entonces, ¿de qué vamos a partir? ¿Cuál es el hecho, no? Entonces nosotros vamos a partir de que y recordar de que esta división era la razón de los cambios, ¿no? Y esto aproximaba la derivada, es decir, esto aproximaba f' de x. A partir de eso, si yo hago un pequeño despeje a conveniencia en esta ecuación, yo llego a que el cambio o incremento en y se puede aproximar a través de la derivada multiplicada por el cambio en x o el incremento en x. Hasta ahí todo bien. Vean, y a esta ecuación, digamos que esta pequeña ecuación es la primera aproximación al concepto de diferencial, ¿no? De acuerdo, eso es lo que vamos a ir trabajando. Entonces, en términos prácticos, nosotros vamos a decir que dx es igual a delta x. Vamos a ver que en su momento iremos intercambiando términos y al final nos iremos quedando con dx. Al final nos iremos quedando con esta simbología. Pero a esto al final nosotros, sin importar cuál sea, le vamos a llamar diferencial de x. Algunos le llaman también diferencial de la variable
independiente x, pero diferencial de x. Pues bien, ¿no? Hasta ahí creo que estamos muy bien. Ahora, es bien importante notar lo siguiente. Ahora, de y, nosotros vamos a decir que también es igual a dx, a delta de y. Sí, nosotros vamos a decir esto también. En su momento lo iremos diciendo. Ahora, quizá lo voy a decir, bueno, lo vamos a decir de una forma diferente para que no haya confusión. Pero bien, entonces vamos a comenzar con que de y a este nosotros le vamos a llamar el diferencial de y. ¿Sí? Entonces este es el diferencial de y, nada más. Y bien, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos el incremento en y. Pues resulta que el diferencial y el incremento tienen mucha relación, aunque no son la misma cosa. No son la misma cosa, muy importante. Pero sí tienen mucha relación. Entonces, el diferencial de y nosotros lo vamos a decir que es igual. Y nos vamos a ir a esta ecuación. A f' de la función x multiplicada por el incremento en x, o en su momento, como dijimos que lo íbamos a usar ambos y eran lo mismo, la derivada multiplicada por dx nada más. Entonces, a esta última forma le llamamos la ecuación del diferencial de la variable dependiente y. Y ya está, ¿no? Ahora, y aquí es lo otro que yo les estaba diciendo, ¿no? Entonces, ¿bajo qué condiciones yo voy a decir que estas dos cosas o esos dos términos son prácticamente iguales? Pues resulta que ambos se aproximan, uno es aproximadamente el otro, si delta de x es aproximadamente 0. Ahora, esto es para cuando nosotros ya estamos metiéndonos con el cálculo infinitesimal, es decir, que aquí ya tenemos un límite. Estamos considerando el límite de cuando delta de x tiende a 0. Ya nos estamos metiendo con la derivada. Entonces, cuando nosotros trabajemos de x y de y como diferenciales, es porque nosotros ya estamos trabajando cálculo infinitesimal y ya estamos metiéndonos con los límites. Pero hasta ahí, pues todo bien. Ahora, ya vamos a explicar cuál es el sentido de todo esto. Antes de eso, vamos a ver un pequeño ejemplo y para que se note cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces vamos a obtener quién es delta de y quién es de y. Ahora, esto para la función y igual a x al cuadrado más 3x más 4. Entonces, consideremos esta función. Vamos a calcular quién es delta de y quién es de y. Ahora, lo primero, ¿no? ¿Quién es delta de y? Recordemos que delta de y, esto lo vimos también en uno de los primeros videos, es f de x más delta x menos f de x. Cuando vimos la definición de derivada, ahí definimos esto. Aquí está delta de y. Bueno, lo vamos a calcular, ¿no? Entonces esto sería la función evaluada en x más delta de x. Eso sería x más delta de x al cuadrado más 3 por x más delta de x más 4. A esto le vamos a restar x al cuadrado menos 3x, bueno, más 3x más 4. Eso es. Para obtener esto vamos a calcular ese binomio al cuadrado, y entonces me quedaría x al cuadrado más 2 veces x delta x más delta x al cuadrado. Vamos a efectuar esta multiplicación también y aquí quedaría 3x más 3 delta x más 4. Y también vamos a efectuar ese signo menos ahí, quedaría x al cuadrado menos 3x menos 4. Y simplificamos términos semejantes, ¿no? X cuadrado con x cuadrado, 3x con 3x y menos 4 con 4.
y ya está simplificado. Vamos a ver qué otros términos semejantes hay por ahí. Pues ya no hay, entonces simplemente reordenamos esta expresión y quedaría delta de x al cuadrado más 2x delta de x más 3 delta de x. Y ya está, ¿no? Esto es igual a delta de y. Y ya lo obtuvimos, que es lo que buscábamos. Ahora, veamos quién es entonces ahora el diferencial de y. Recordemos que el diferencial es la derivada multiplicado por dx, ¿no? Este es ya en términos de diferenciales y utilizando derivadas. Vean, estamos usando derivadas, significa que nosotros ya estamos asumiendo que delta de x tiende a 0 y ya nos metimos ahí con un límite y todo lo demás, ¿no? Pues bien, vamos a calcular eso. Ahora, partimos de... Bueno, aquí está escrita la función, por cierto. Hay que derivar esto. Entonces, vemos que la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 4 es 0. Y esto lo multiplicamos por dx. Si quieren, efectuamos esto, no pasa nada. Y quedaría así, 2x dx más 3 dx. Vean las similitudes que tienen ambos resultados, ¿no? Este con este se parecen muchísimo, solamente que cuando yo estoy hablando de incrementos tengo un término extra. Ya veremos qué pasa con eso. Ok, bueno, ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a pasar y vamos a hacer algo más. Vamos a calcular el valor de delta de y de y. Esto si x es igual a 5 y delta de x es igual a 0.01. Entonces, ¿qué ocurre cuando tengo estos valores? ¿Quién es quién, ¿no? Comencemos con delta de y. ¿Quién será? Bueno, vamos a evaluar, ¿no? Quedaría 0.01 al cuadrado más 2 por 5 por 0.01 más 3 por 0.01. Bueno, vamos a ver cuánto da ese resultado. Y aquí lo importante es notar qué efecto tiene ese término extra que está apareciendo por ahí. Y ya veremos cuál es el efecto de ese término extra. Bueno, el resultado me da 0.1301. ¿De acuerdo? Nada mal. Ahora, veamos quién es de y. Entonces, esto vamos a asumir que también es de x. Y quedaría así, ¿no? Pues nada más hay que evaluar la derivada en x igual 5 y quedaría 2 por 5 más 3 por 0.01, lo cual es igual a 2 por 5 obviamente es 10 más 3 es 13 y entonces quedaría 13 por 0.01 y esto me da obviamente 0.13. Vemos que en efecto, ¿no?, difieren y difieren en esto. ¿Cuál es la diferencia? Es esto nada más. Entonces la diferencia entre ambos ha sido nada más 0.01 al cuadrado, que no es más que 0.0001. Eso es lo que ha cambiado entre los dos. Entonces vean que no es lo mismo calcular delta de y que calcular de y. Obviamente la mejor aproximación será la de y, ¿no? Esa es una mucha mejor aproximación. Es más, creo que ni siquiera es una aproximación, es el valor exacto del cambio, mientras que el otro sí es una aproximación, pero ya iremos viendo qué pasa. Ahora, la pregunta que surge acá es, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vamos aquí. El objetivo es poder hacer aproximaciones.
Nuestro objetivo es poder hacer aproximaciones con los diferenciales. Objetivo final, poder hacer aproximaciones. Entonces, ¿y cómo es que vamos a hacer aproximaciones? O sea, ¿en base a qué vamos a hacer aproximaciones? Bueno, la cuestión es que en general, recuerden, ¿no? Nosotros todo esto de los diferenciales y de la razón de cambio lo hemos trabajado en un caso bien particular, ¿no? Nosotros lo trabajamos para el caso donde delta de x era aproximadamente 0. ¿Se acuerdan que metimos el límite y pudimos calcular derivada? Entonces, si esto es cierto, para este caso resulta que nosotros podemos, ojo, de alguna forma predecir los valores de f de x más delta x. Entonces, nuestro objetivo es poder predecir esos valores. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a predecir esos valores? Bien, ahora, primero partamos del hecho de que delta de y es igual a f de x más delta x menos f de x, recordemos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si, bueno, vamos a hacer un pequeño arreglo acá? Despejemos f de x más delta x. Entonces, f de x más delta de x no es más que delta de y más f de x. Creo que hasta ahí estamos perfectamente. Y esto lo podemos reordenar como f de x más delta de y. No pasa nada porque eso es una suma. Lo reordenamos y ya. Entonces, recapitulando, ¿no? Todo esto de los diferenciales, nuestro objetivo es poder hacer predicciones de esta expresión. Ya luego con los ejemplos aplicados veremos pues, de qué es que nos sirve. ¿De acuerdo? Ahora bien, como hemos asumido, importantísimo, ¿no? Estamos partiendo del hecho de que esto se está cumpliendo, es decir, estamos tomando un delta x bastante pequeño, muy cercano a 0. Y entonces, cuando eso ocurría, nosotros decíamos que delta de y se aproxima también a dy. Entonces, esto que acabo de escribir en rojo está ocurriendo porque estamos partiendo de este hecho. Por lo tanto, entonces, si eso está ocurriendo, entonces yo puedo cambiar este término por dy. Y así tendría que f de x más delta de x es igual a f de x, lo voy a cambiar acá. En lugar de delta de y voy a escribir dy. ¿Sí? No pasa nada. Ahí está. Ahora, ¿quién es dy? Dy lo vimos ahorita hace un momentito, ¿no? Vimos que eso era f' de x por dx. Y así, finalmente, entonces yo puedo decir que f de x más delta de x es igual a f de x más f' de x por dx. ¿Sí? Vean qué interesante. Y entonces a partir del diferencial, hemos logrado obtener, y esto lo voy a aquí enmarcar, hemos logrado obtener una ecuación que nos permite, bueno, aquí, perdón, muy importante, voy a corregir algo porque es bien importante corregir. Esto no es una igualdad, esto es una aproximación. ¿Sí? Muy importante porque realmente esto no es una igualdad, sino es una aproximación. Entonces, hemos logrado encontrar a partir de los diferenciales una ecuación que a mí me va a permitir hacer aproximaciones de la función a través de la función y su derivada en un punto. ¿Me entienden?
Yo voy a poder hacer esas aproximaciones. Y obviamente va a haber un grado de error, pero yo voy a poder hacer aproximaciones de todo esto. Y ese es el objetivo de los diferenciales, poder encontrar aproximaciones. Por eso hemos hecho todo esto. Obviamente hay otras formas de reescribir esto y de utilizarlos, eso sí, pero esto era lo que me interesaba que revisáramos, porque el objetivo es poder haber establecido esta ecuación y poder hacer aproximaciones. Ahora, voy a cerrar este video que ya está bastante extenso, sé que ya está bastante largo, pero no quiero cerrarlo sin un ejemplo de todo esto, porque bueno, es lo más importante. Ahora, vamos a ver un ejemplo. A ver, encontremos una aproximación de... vamos a ver, vamos a utilizar la ecuación anterior, la ecuación de diferenciales, es decir, vamos a utilizar el hecho de que f de x más delta x es igual a, bueno, es aproximadamente f de x más f' de x por dx. Vamos a usar esto para aproximar la raíz de qué valor le gusta, ¿no? Veamos. La raíz de 17.5, ¿no? Vamos a ver, vamos a intentar hacer esto. Vamos a intentar aproximar la raíz de 17.5 a través de la función. Bueno, y alguien diría, pero si eso lo puedes calcular, ¿no? La raíz de 17.5 sí puedes, no, o sea, no necesitas aproximarlo, eso lo puedes calcular con tu calculadora, ¿no? Y ves y metemos 17.5 en una calculadora con la raíz y eso nos da al final que esto debe de ser. Lo voy a escribir completito para que estemos claros. 4.18 330013.3, ¿no? Entonces tenemos un valor para eso, ya está. Pero vamos a ver que pues, en efecto esto se puede utilizar para aproximar valores sin necesidad de evaluarlo directamente. Y ya veremos cuál es el uso de esto, y porque tiene muchísimos usos y algunos muy interesantes. Ya veremos. Pero en un principio veamos que así en un ejemplo muy sencillo se puede utilizar. Entonces vamos a hacer esto. Lo primero es que vamos a asumir, bueno, vamos a notar que la función en este caso que vamos a trabajar es la raíz de x, ¿no? Esta es la función. Esa es la función. Lo otro que vamos a notar es que para este caso x debe de ser 17 y el incremento en x que vamos a considerar, es decir, delta x, debe de ser 0.5, ¿no? Eso es bastante evidente. Pues ya está, ¿no? Muy bien. Ahora, ya tenemos f, ya tenemos todo. Ahora, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos quién es f'. Por lo tanto, entonces vamos a calcular f'. F' de x es la derivada respecto de x de la raíz de x. Voy a escribir la raíz de x como x a la 1 medio. Y esto es 1 medio de x a la menos 1 medio, lo cual es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bastante bien. Bueno, ya está, esta es la derivada. Por lo tanto, entonces, como ya conocemos la derivada, de aquí vamos a decir entonces que f, bueno, no, perdón, primero, ¿no? El diferencial de y, ojo, mucho ojo, el diferencial de y es, en este caso entonces, 1 sobre 2 veces la raíz de x por dx. ¿De acuerdo? Este es el diferencial de y. Lo voy a escribir así, aunque no lo necesito. Pero bueno,
Ya una vez que tenemos todo esto, ya sabemos quién es la derivada, quién es el diferencial, pasemos entonces a calcular quién es esto. Entonces, f de x más delta de x es igual a f de x, en este caso sería la raíz de x, más la derivada, que sería 1 sobre 2 veces la raíz de x, por dx. Y ya tenemos una ecuación que aproxima, y ojo, otra vez el error, hay que tener mucho cuidado, que aproxima a esta expresión. Entonces, como sabemos que aquí es 17, delta de x es 0.5, entonces yo quiero aproximar f de 17 más 0.5, ¿de acuerdo? Lo cual será nada más que la raíz de 17 más 1 sobre 2 veces la raíz de 17 por, en este caso, que sería el diferencial, que sería 0.5, ¿de acuerdo? Veamos entonces quién sería f de 17.5, ¿no? Ya sumado, que sería igual a la raíz de 17.5, y entonces esto será igual a, bueno, todo eso lo vamos a sumar. Entonces vamos a decir que la raíz de 17 más 1 sobre 2 veces la raíz de 17 por 0.5, esto es igual, bueno, una vez más, vean, sigo cometiendo el mismo error. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahorita porque estoy haciéndolo rápido, estoy cometiendo este pequeño error. Bueno, pero en fin, todo esto da como resultado, lo voy a escribir completo en decimales, 4.18 37 39 53 2. Este sería el resultado de la aproximación de raíz de 17.5 a través de diferenciales. Ahora, esto es bien interesante compararlo con el valor real, ¿no? Vean que el valor real que obtuvimos era, o fue, 4.183300 Entonces vean que en efecto hemos logrado encontrar un valor muy aproximado utilizando diferenciales, ¿no? Entonces, sé que tal vez puede parecer un poco hasta así como, sí, pero ¿y para qué? No era necesario. En este ejemplo parecería que no es necesario. Pero sí es muy interesante que hemos podido determinar una cantidad a partir de una función y su derivada más el cambio. O sea, no hemos necesitado evaluarla ese punto en la función, sino que hemos podido encontrar un valor aproximado a este utilizando nada más derivadas y la función más un incremento. Eso es muy importante, porque luego cuando ya veamos las aplicaciones de verdad, vamos a ver lo efectivas que son y cómo esto nos permite también construir ciertos métodos. Y esto es muy importante y fundamenta muchísimas áreas de la matemática aplicada, muchas áreas de la economía, de la ingeniería económica, porque esto se utiliza muchísimo en algo que se llama análisis numérico, ¿ya? O métodos numéricos también le llaman así, que son métodos matemáticos para solventar y solucionar problemas analíticos de manera con algoritmos aritméticos. Todo eso es extra, ¿no? Pero se utiliza muchísimo en las aplicaciones económicas y sobre todo en la parte de ingeniería económica e incluso pues en matemáticas financieras se ve, ¿no? Es algo muy muy utilizado. Ya esto le iremos dando dimensión luego, pero hasta acá el video. Espero que les sea de mucha utilidad y les permita pues avanzar un poco con esto los diferenciales. ¿De acuerdo? Quedo pendiente de las dudas y consultas que puedan surgir y bueno, nos vemos en futuros videos.